¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me pueden oír bien? Oye, impresionante este sistema, ¿eh? Muy bien. Vamos a ver si... Bien. Vamos a irnos situando poco a poco. Vamos a ir aterrizando. Entonces, este es el esquema general de la asignatura. Y hemos estado viendo la Eucaristía prefigurada en el Antiguo Testamento, las distintas profecías, la estructura tipológica, tipo, antitipo, etcétera. Luego la Eucaristía anunciana en el discurso de la sinagoga de Cafarnaúm. Ayer la veíamos en el Evangelio. Y el discurso de pan de vida se anuncia presuntamente esa Eucaristía, aunque el pasaje del capítulo 6 de San Juan tiene también otras interpretaciones, como veíamos. Después la Eucaristía instituida, lógicamente la última cena. Veíamos las dos fuentes, los dos relatos, la fuente paulina, la fuente petrina, Lucas y Pablo y Mateo y Marcos, ¿no? También veíamos algunos otros textos del Nuevo Testamento, no dio tiempo a verlo el otro día, pero lo tienen en el libro, nos habíamos quedado en la página 50. Y luego la Eucaristía celebrada. Ahí, lógicamente, hay unas páginas sobre historia de la misa y después las partes de la misa que ustedes conocerán bien, también porque aparecen el Evangelio. Y aquí, hasta la página 50, se ofrece un pequeño resumen, ¿no? Entonces, dicho esto, pasamos a la página 61 y empezamos la segunda parte titulada La Eucaristía como memorial. Para que se vayan situando lo que vamos a ver hasta ahora, vamos a ver la Eucaristía como memorial, la Eucaristía como presencia y la Eucaristía como comunión. Es decir, en terminología, digamos, más antigua, podríamos decir la Eucaristía como sacrificio, la Eucaristía como sacramento y la Eucaristía en cuanto a su recepción en la comunión eucarística. Eso van a ser tres grandes bloques que vamos a ir abordando las próximas semanas, ¿no? Entonces ya habíamos adelantado que este término memorial era un término importante donde ya desde la Pascua judía, que era un memorial, cada celebración anual de la Pascua era un memorial de aquel éxodo de Egipto, de aquella liberación de la esclavitud de Egipto, pues ese mismo concepto, zikaron, como vamos a ir viendo, se aplica a nuestra Eucaristía. ¿Qué es lo que está en la Eucaristía? Lo que ven en la imagen. El único acontecimiento salvífico que es la Pascua del Señor, la muerte y la resurrección del Señor, es lo que se contiene en cada celebración eucarística. Por lo tanto, hay un solo sacrificio, el de la cruz, y muchas misas, muchas Eucaristías, podríamos decir. Tal como dice Karl Rahner. Bien, tenemos que recordar también la estructura trinitaria. Vemos cómo, vamos a ver primero un esquema más sencillo. Primero vamos del Padre al Padre. Es decir, hay un exitus del Padre, el Hijo es enviado por el Padre en el momento de la encarnación. El Hijo de Dios se hace hombre. ¿Para qué? Pues para que el Hijo del Hombre sea constituido en Hijo de Dios. Según la afirmación de Basilio e Ireneo. Bien, entonces, frente a esa catábasis, catá quiere decir, hay una elevación, una subida. Del exitus, del seno de la Trinidad, de la segunda persona que se encarna, después de la muerte y resurrección, con la ascensión al cielo hay un reditus al Padre. El Padre
envía al Hijo. Aquí estamos ustedes y yo. Entonces nosotros, unidos al Hijo, Él como cabeza, nosotros como miembros. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que la Eucaristía se define como el ofrecimiento del Hijo al Padre en el Espíritu. Esto lo recordarán por la liturgia, y vamos a ver este cuadro un poco más completo, un poco más desarrollado. Del Padre por el Hijo en el Espíritu es enviado en esa kenosis, en esa catábasis, en ese exitus, por poner palabras así un poco raras, ¿no? Por medio del misterio pascual. Una primera humillación, que es la encarnación, y podríamos decir que como una culminación de esa primera humillación de la encarnación es el misterio pascual, la muerte de Cristo en la cruz. Pero Cristo resucita. De la Eucaristía vamos al Padre por el Hijo en el Espíritu. Entonces, la Iglesia peregrina, por medio de la celebración eucarística, participa de la liturgia celestial de la Jerusalén celestial. La Iglesia in patria. ¿Se entiende más o menos este lío? ¿Se entiende cómo hay un ciclo? Empieza con la encarnación, culmina con la Pascua, después con la ascensión vuelve al Señor y después con la Eucaristía. Ese ciclo no es que se repita, sino que se actualiza. ¿De acuerdo? No es que haya un continuo ascenso y descenso, ¿no? Como si fuera aquello una noria, sino que eso, lo que hace la Eucaristía es hacerle una foto y actualizarlo cada vez que se celebra, por decirlo de alguna manera. O un vídeo, como quieran, porque ustedes son más audiovisuales que yo, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? ¿Quieren preguntar alguna cosa? Bien. Entonces vamos a ver si soy capaz de pasar esto. Bien. Bien, entonces vamos a ver algunas palabras que nos van a servir. La primera será lo que se refiere al sacrificio. Toda tisía, toda en arameo, en hebreo, tisía en griego, oración sacrificial. Después tenemos el tzícaron, la anamnesis, el memorial. Tenemos ese mismo término que se utilizaba para la Pascua, lo utilizamos ahora para la Eucaristía, por medio del cual se trae al presente algo que ha ocurrido una vez en el pasado. Es una actualización. Por otro lado está el término veraká, eulogía, bendición. Esos dos autores que aparecen ahí, Audet y Lis, son aquellos que vienen a sostener que el principal nombre de la Eucaristía es el de eulogía. Hay otros autores, aunque luego el término eulogía va a derivar hacia Eucaristía. Por eso hay algunos autores que dicen que la forma de la Eucaristía, la esencia de la Eucaristía, está, valga la redundancia, en el nombre Eucaristía, entendido como acción de gracias. El Birkat Hamazon, el propio del hebreo, da lugar a la Eucaristía, Eucharistein, Eucharistesas, que son los términos originales que aparecen en la Escritura, y nosotros la traducimos como acción de gracias o simplemente Eucaristía. Bien, en cualquier caso, tenemos una combinación de todas estas facetas. En ese memorial tenemos el aspecto evocativo, no solo evocativo en plan nostálgico, sino que trae al presente lo ocurrido en el pasado,
Después tenemos como esa acción de gracias es la mayor alabanza que podemos hacer al Padre y por lo tanto lo que nos sale del corazón después de ver el don inmenso del Hijo es una continua acción de gracias. ¿De acuerdo? O sea que son distintas dimensiones que pueden complementarse entre sí. ¿Se entiende esto, más o menos? Yo creo que es. Bien. Vamos entonces a Hebreos 9, 27 y 28. Y del mismo modo que está establecido que los hombres mueran una sola vez, epafax, semelet pro semper, en latín, y luego el juicio, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez, para quitar los pecados de la multitud, se aparecerá por segunda vez sin relación ya con el pecado a los que le esperan para su salvación. Es decir, es importante, y es lo que vamos a ver en esta clase, darnos cuenta de que la Eucaristía no es el intentar suplantar el único sacrificio de Cristo en la cruz, sino que Eucaristía y cruz son idénticos. La terminología tradicional decía la renovación incruenta del sacrificio cruento de la cruz. Pero hay una identidad en el sacrificio. Es más, solo hay un sacrificio que puede satisfacer por nuestros pecados, que es el de Cristo en la cruz. Por aquella afirmación anselmiana de que la ofensa se mide por el ofendido, si el ofendido es Dios, la ofensa es infinita, solo una víctima divina puede compensar esa ofensa infinita. No sé si se entiende. San Anselmo lo expresa en lo que ahora nos podría parecer a nosotros términos demasiado economicistas, pero no es así. San Anselmo, en el contexto en que hablaba, simplemente estaba intentando responder a unas cuestiones de la época, ¿no? Y lógicamente el centro de este misterio sigue estando el amor infinito del Padre por la humanidad que ofrece en sacrificio a su propio Hijo. O sea, que no es que sea una visión, digamos. Bien, eso para defender a San Anselmo, que no hace falta que lo defienda yo, claro. Se defiende él solo bastante bien. Bien, entonces, ¿qué nos dicen los padres? Pues, en primer lugar, nos dicen que la Eucaristía no es otra cosa sino el cumplimiento de los antiguos sacrificios. Los antiguos sacrificios son sustituidos por el único sacrificio, que es el de Cristo en la cruz. Y así, por ejemplo, la Didache aparece el primer, finales del siglo I, el primer testimonio sobre el carácter sacrificial de la misa. Atentos a este término. O sea, la dimensión sacrificial de la misa, vamos a ver que es algo esencial en la doctrina católica sobre la Eucaristía. Ya veremos por qué. Pero, digamos, desde finales del siglo I, siglo II, ya tenemos esta alusión a tisía, sacrificio. Se cita el sacrificio de Malaquías, ¿no? Desde donde sale el sol hasta el ocaso, etcétera, etcétera, etcétera. Se hablan también de otros temas que pueden ver ahí, el Dies Domini, de la unidad de la Eucaristía con el bautismo y la penitencia, entendido como segundo bautismo, después de haber confesado vuestros pecados. Y también habla de esta eclesiología eucarística, que veremos también más adelante. Perdón que adelante algunos conceptos, pero volveremos sobre ellos. Simplemente decir, bueno, desde finales del siglo I ya está sentada una parte bastante importante de la doctrina eucarística que confesamos en el siglo XXI. O sea, que no son, digamos, desarrollos post-tridentinos ni postmodernos. Es algo que viene de los padres mismos, ¿no? Bien, me estoy haciendo un lío aquí. Y con esto pasamos al siglo II, a los padres prenicenos, donde se habla ya de esa identidad y de esa contigüidad entre tipos y antitipos. A ver, vamos a refrescar la memoria.
¿Cuál será el tipo? ¿Cuál será el antitipo? Estoy intentando confundir al público porque es uno de los conceptos que hemos de tener claros. A ver, sí. La cruz, ¿no? O sea, la Pascua del Señor. Muy bien. La Eucaristía sería el tipo de la realidad que contiene la Eucaristía, que es el antitipo. Acuérdense que esto decíamos que era contraintuitivo, ¿no? Entonces, el antitipo es la realidad, es el sacrificio de la cruz, es la Pascua contenida en el tipo, la forma o la figura, el símbolo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Vamos a verlo esto un poquito más despacio. Justino cita Malaquías y menciona los sacrificios antiguos y así habla de la Eucaristía como memorial de la pasión que nuestro Señor Jesucristo mandó que se hiciese memoria de la pasión sufrida en favor de los que son purificados en las almas de toda maldad humana. O sea, ya en el siglo II vuelve a aparecer ese elemento sacrificial, esa alusión a la pasión, a la muerte del Señor. Ireneo habla de la dimensión sacrificial también para oponerse a los gnósticos y fundamenta la resurrección de la carne y la Eucaristía. Estas palabras son un poco enigmáticas. Vamos a reflexionar un poquito sobre ellas. O sea, habla de la dimensión sacrificial para oponerse a los gnósticos. ¿Qué eran los gnósticos? Espiritualistas, ¿no? Que se alcanzaba el conocimiento de Dios a través de una iluminación. ¿Por qué la pasión es antinóstica? Claro, es tremendamente real, ¿no? ¿Y por qué es un argumento sobre la resurrección, a favor de la resurrección de la carne en la Eucaristía? Esto ya es un poquito más complicado. A ver, ¿qué se nos puede ocurrir? ¿Por qué la Eucaristía habla a favor de la resurrección de la carne? O vamos a formularlo más sencillamente. ¿Por qué la Eucaristía habla a favor de la carne? Porque Jesucristo se contiene en un trozo de materia, pan o vino. Eso quiere decir que en contra del gnosticismo y del espiritualismo, la materia no es algo perverso, la materia no es mala. Ya saben que los espiritualistas oponen la materia como algo malo, el espíritu como lo positivo. Claro, si resulta que Cristo se contiene en un trozo de materia, quiere decir que esa materia no solo ha sido creada por Dios, sino que ha sido redimida por Cristo y convertida en el vehículo de su cuerpo y de su sangre. Por lo tanto, lo que habrá después de la muerte será algo también terriblemente material. Esta carne pecadora nuestra resucitará, una vez purificada, lógicamente, y tendremos un cuerpo glorioso como el de Cristo. ¿Se entiende, no? O sea, Ireneo ahí, digamos que hila fino, ¿no? Y de un modo contundente argumenta diciendo, en primer lugar, la pasión y después la Eucaristía. Entonces, no podemos ser espiritualistas. ¿Se entiende? No podemos ser gnósticos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver cómo hay muchos testimonios de estos. Ignacio de Antioquía. Soy trigo de Dios y soy molido en los dientes de las fieras para mostrarme como pan puro de Cristo. Qué bonito. Pedid a Cristo por mí para que por medio de estos instrumentos logre ser un sacrificio para Dios. Es decir, mi sacrificio del martirio va a unirse al sacrificio de Cristo en la cruz contenido en la Eucaristía. ¿De acuerdo? Luego hay dos modos de cristificarse y de participar en la pasión de Cristo. Uno es a través del martirio, con el derramamiento de sangre, y otro es
a través de la Eucaristía. Porque la Eucaristía tiene esa dimensión sacrificial, esa actualización de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. ¿Se entiende? ¿Se entiende más o menos? ¿Quieren preguntar algo? Porque ya a veces voy un poco rápido. Díganme, con toda libertad. Tenemos también la anáfora de Adaimari de los siglos II-III, que le gusta mucho a don Félix María, porque aparentemente solo presenta una epíclesis, como hace don Félix María, ¿no? Este gesto, ¿no? De la paloma, ¿no? Descendiendo. El Espíritu Santo que permite que las especies eucarísticas se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y las verba Christi no aparecen explícitamente, sino distribuidas en la oración, en las distintas oraciones de la plegaria eucarística. O sea, están diseminadas, ¿no? En cualquier caso, el sentido sacrificial es también claro, y por eso en el año 2001 se aclaró que, se hizo un estudio, lógicamente litúrgico, y se vio que esta anáfora pues era válida, aunque no aparece el relato de la pasión como aparece por ejemplo, en nuestras plegarias eucarísticas, ¿no? Sí que aparecen, digamos, dispersos. Por lo tanto, como está todo lo esencial, se considera válida. ¿De acuerdo? También ahí tenemos el valor sacrificial. La tradición apostólica, pues también describe estas reuniones de Agape en un clima litúrgico. Orígenes menciona la sangre de Cristo derramada sobre el altar, aunque ya saben que Orígenes es más bien de una orientación más intelectualista, espiritualista. Sin embargo, habla también de la sangre propia de un sacrificio, aunque él es más partidario de, digamos, la palabra, la contemplación, etcétera, etcétera. Pero habla de la sangre y, por lo tanto, del sacrificio. Tertuliano, sacrificio nuevo, el verdadero sacrificio. Cipriano habla del vino que es la sangre de Cristo, y no el agua. El agua nos representa a nosotros. Nosotros, como saben, nos fundimos con ese vino y, por lo tanto, se expresa simbólicamente como nosotros nos unimos a Cristo. No es que asimilemos nosotros a Cristo, sino que Cristo nos asimila a nosotros, ¿no? Esto lo veremos también, ¿eh? Esto es, como dicen ahora, spoiler, ¿no? Bien, y entonces vemos cómo en todos esos padres prenicenos y posnicenos aparece el martirio y la Eucaristía como dos modos de imitar la pasión de Cristo. O sea que hay como dos caminos. Uno es a través del derramamiento de la sangre y otro es a través de la participación en la Eucaristía. Pero tan sacrificial es una cosa como la otra, lo cual es interesante, ¿no? Siglo IV, pues ahí ya aparecen las plegarias eucarísticas con sus partes esenciales de anamnesis, epíclesis, las verba Christi, es decir, el relato de la pasión, tomó pan, etcétera, etcétera. Y con las dos partes, es decir, el polo cristológico de la anamnesis y el polo neumatológico de la epíclesis, los dos necesarios, junto con el relato de la pasión. Veremos al final de esta clase por qué esto de anamnesis, epíclesis, cristológico, neumatológico, va a ser importante. Lo veremos brevemente. Bien, en Nicea, sin embargo, se habla de la dimensión trinitaria que acabamos de mencionar, tanto en sus dimensiones cristológica y neumatológica. Ya veremos por qué esta insistencia en estos dos polos, ¿no? Bien, sacrificamos por consiguiente al Dios Supremo un sacrificio de alabanza. Sacrificamos el sacrificio inspirado por Dios. O sea, una reivindicación, ¿no? Sagrado y digno y venerado. Sacrificamos de un modo nuevo, según el Nuevo Testamento, el sacrificio puro. Sacrificamos,
sacrificio, sacrificamos, sacrificio. O sea que creo que menciono la palabra sacrificio, ¿no? Me parece. Lo mismo vemos en Juan Crisóstomo, el mismo cordero por el que el sacrificio es siempre uno. Sacrificio espiritual e incruento, lo llama. O sea, a diferencia del único sacrificio de la cruz que hace presente, es espiritual e incruento, ¿no? Y al mismo tiempo habla de las epíclesis y las verba Christi, polo cristológico y neumatológico. ¿Vale? Bien, todos estos términos siento ser un poco insistente y abrumador, pero creo que está quedando claro que los padres de la Iglesia, la dimensión sacrificial, lo que hace es reflejar todas esas alusiones sacrificiales que aparecían en los textos de la institución de la Eucaristía. O sea, que lo pillaron enseguida. Se dieron cuenta de que aquello no era algo anecdótico o puramente simbólico, como palabras poéticas, sino que expresaba la misma esencia de la Eucaristía. Teodoro de Mopsuestia, Gregorio de Nisa, sacrificio, oblación, cordero, víctima, sacerdote, todos elementos sacrificiales. Ambrosio, el sacrificio de Cristo, que significa la muerte del Señor, ¿no? Y el gran Agustín, que habla de la carne y la sangre del sacrificio, de nuevo Malaquías y Melquisedec, y por este sacrificio viene a ser sacerdote el mismo Dios. Sacrificio, sacerdote, víctima al mismo tiempo. Ofrenda. Identificándose del todo. Bien, perdón por la insistencia y los testimonios un tanto abrumadores, pero creo que queda clara la dimensión sacrificial de la Eucaristía en los textos de los padres, ¿no? ¿Alguien no la ha convencido? Bien, pues gracias por su paciencia y vamos a internarnos poco a poco en la Edad Media, ¿no? Cirilo vuelve a hablar de el sacrificio, Teodoreto de Ciro, es decir, padres orientales, sacrificio de la cruz. Fausto de Rietz, ya en ámbito germánico, habla de la contigüidad en la Iglesia del único sacrificio de Cristo. Una vez más, bueno, pues en el siglo V, toda esta idea que antes venía de los padres latinos y griegos se va asumiendo también en ámbito más europeo y se va desarrollando. Ahora no se despisten, porque va a cambiar un poco la historia. Y van a ver cómo lo que va a pasar a partir de ahora va a ser importante. Bien, entonces, conclusiones, enseñanza unánime, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Eucaristía como tipos del antitipos de la Pascua del Señor, ¿se entiende? La Eucaristía es el tipos del antitipos, la realidad contenida en la Pascua del Señor, ¿no? ¿Sí? Y en tercer lugar, hablamos de la anamnesis como actualización o representación, con guión. No va a ser una representación teatral, simbólica, sino representación en el sentido de volver a hacer presente. Vamos a ver que esto va a ser interesante. ¿De acuerdo? Bien. Pues seguimos adelante. Los siglos V a VIII hay una gran creatividad litúrgica, tanto por parte de los papas, por ejemplo el Papa Gelasio o León Magno o Vigilio. Hay un gran florecimiento de libros litúrgicos. También a ustedes esto les recordará toda la liturgia carolingia. Hay gran esplendor y florecimiento de nuevos textos, tanto en Oriente como en Occidente. Sin embargo, todos ellos reflejan esa condición sacrificial propia de la Eucaristía. Bien, en ámbito occidental latino, que es el nuestro, se va a subrayar sobre todo la dimensión cristológica.
sabemos que los orientales son más neumatológicos, más de epíclesis, nosotros más de cristológicos, más de anamnesis. Se preguntarán por qué nosotros insistimos tanto en la dimensión cristológica. Pues lógicamente por el arrianismo. Si el arrianismo estaba negando la dimensión, o mejor dicho, la condición divina de Jesucristo, entonces es lógico que se recuerde que en la Eucaristía está Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, realmente presente. Entonces va a ser, digamos, como un subrayado especial en ámbito donde se difundió el arrianismo a partir del siglo IV-V, ¿no? Bien, y después se van desarrollando, como fruto de esa gran expresividad o esa gran iniciativa litúrgica, gestos sacrificiales. ¿Ustedes conocen algún gesto sacrificial? Por ejemplo, la elevación. La elevación es un gesto sacrificial. Así como Cristo es levantado de la cruz, el sacerdote levanta el cuerpo y la sangre de Cristo. Incluso cuentan que en la Edad Media la gente, que era como más espontánea, animaba al sacerdote a levantarlo más alto, ¿no? Y decían, más alto, más alto. Y cuando terminaba la consagración había un gran aplauso. Digamos, era... eso cuentan, ¿no? Digamos, era un modo de vivir esa condición sacrificial. Lógicamente, la fractio panis también va a ser un gesto sacrificial. El consagrar las dos especies por separado tiene también ese sentido de sacrificial, de separar el cuerpo y la sangre. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos siglo IX-XI. Vamos a llegar hasta el siglo XIV, para que no se desanimen. Entonces, tenemos a este señor Amalario de Metz, que desarrolla una teoría que se llama el alegorismo o el alegoricismo. Va a ser importante. Entonces, digamos que este modo de ver la Eucaristía va a intentar, digamos, acercar al pueblo la Eucaristía a través de una serie de símbolos. Por ejemplo, dicen, el introito de la misa es el Adviento, el Gloria es la Navidad, la epístola, la predicación del Bautista, o el lavado de manos del sacerdote es cuando Pilatos se lava las manos en el juicio. Por lo tanto, ¿qué es lo que intenta hacer? Explicar con distintos momentos de la pasión todas las partes de la misa, lo cual pues, puede tener un valor catequético muy interesante, pero digamos el peligro que encerraba eso es que se pensara que la misa era un sacrificio paralelo, autónomo, separado de la cruz. Entonces evocaba, reduplicaba, clonaba el sacrificio de la cruz, pero era un sacrificio aparte. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien, digamos que ese es el aspecto negativo que va a influir en lo que vamos a ir viendo, ¿no? Después tenemos estos dos señores que van a ser muy importantes en lo que se refiere a la presencia, y porque uno va a ser simbolista y el otro realista o metabolista, es decir, uno va a afirmar la presencia simbólica y otro la presencia real, pero ambos, en este caso, en lo que se refiere al concepto memorial, defienden lo mismo, es decir, la referencia a la Eucaristía a la pasión de Cristo. Es decir, ambos sostienen la dimensión sacrificial de la Eucaristía. ¿De acuerdo? Muy bien. Y en Pedro Lombardo vemos que define la misa como la memoria y representación del verdadero sacrificio de la cruz. Entonces ya vemos esa palabra, representación, ¿no? ¿Y cuál es el verdadero sacrificio? El de la cruz. Por lo tanto, Pedro Lombardo es poco sospechoso de alegoricismo. ¿No les parece? Si se entiende representación en el sentido que decíamos de volver a hacer presente, de actualizar, de traer al presente algo que ocurrió una vez en el pasado. ¿Vale?
Muy bien. Entonces, aquí viene toda la cuestión, esto es un pequeño paréntesis, pero que va a ser interesante, ¿no? Porque va a haber una polémica en torno a la cuestión de la epiclesis, ¿no? En este caso va a ser con nuestros queridos hermanos orientales. Con los orientales, como recordarán, nos separa, por ejemplo, la materia del cuerpo de Cristo. Para ellos se celebra siempre con pan fermentado. Y ellos nos llaman a nosotros acimitas, porque celebramos con pan ácimo, es decir, sin fermentar. Incluso, claro, nos llaman herejes por celebrar con pan ácimo. ¿Qué es lo que está detrás? Que nosotros seguimos un poco la cronología de Mateo y Marcos, y sin embargo ellos siguen sobre todo la cronología de San Juan. Y además, esto yo siempre lo digo porque a veces los símbolos son muy sugerentes, pero pueden ser un arma cargada, ¿no? Porque, por ejemplo, para ellos el pan fermentado, para ellos quiere decir pan con vida, pan con alma. Para nosotros, para los latinos, el pan fermentado es pan corrompido. O sea, ante una misma realidad hay dos significados contrapuestos. Bien, como ustedes entenderán, esto no es un problema. Hoy en la Iglesia Católica, los latinos celebramos con pan ácimo y ellos celebran con pan fermentado y no hay ningún problema. Pero en aquella época controvertida, esto era un motivo de división, incluso de mutua acusación de herejía, ¿no? Lo digo por lo que va a aparecer ahora, ¿no? Lógicamente nosotros nos habíamos quedado con el polo cristológico por esta cuestión de los arrianos, ¿no? De afirmar la divinidad de Jesucristo y su presencia real en la Eucaristía, ¿no? ¿Se acuerdan? Bien, ellos van a hablar sobre todo de la epíclesis. Entonces, puede parecer que nosotros somos exclusivamente anamnéticos y ellos exclusivamente epicléticos, y no es realmente así. Por ejemplo, Pedro Lombardo habla de las verba Christi. Las verba Christi son las palabras de Cristo en el momento de la institución de la Eucaristía, en la última cena. Tomad y comed, tomad y bebed. ¿En qué momento Cristo se hace presente? ¿En la epíclesis o cuando el sacerdote pronuncia esas palabras? Claro, los latinos subrayaron las palabras de la consagración. ¿Cuál es el peligro de esto? Pues dicho de un modo así un poco, perdonen, prosaico, puede parecer que son como palabras mágicas que pronuncia el sacerdote, ¿no? Que el sacerdote es una especie de Gandalf, ¿no? Que dice, hay unas palabras y entonces aquello se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. No, ríanse, pero ¿saben cómo se dice en alemán? Bueno, en español tenemos una expresión que es abracadabra, ¿no? Que es lo que dicen los magos, ¿no? Abracadabra, ¿no? Creo que en inglés también existe, hay alguna canción que abracadabra, ¿no? Sin embargo, en alemán, abracadabra se dice hocus pocus. Y esa expresión viene de hoc es corpus meum. O sea, como diciendo, esas son como palabras mágicas que convierten el pan en el cuerpo de Cristo. Y no es así, es la acción del Espíritu y, por supuesto, la actualización del misterio pascual a través de las palabras de Cristo pronunciadas por el pobre sacerdote, que no es un mago, no es Gandalf. ¿Entiende lo que quiero decir, no? Entonces, digamos, las verba Christi y el poder del Espíritu aparecen ahí también en Tomás de Aquino, tanto el polo cristológico como el neumatológico, ¿no? Los orientales afirman que las verba Christi manifiestan solo la intención de consagrar. Bueno, pues de acuerdo, o sea, no le dan ningún valor consecratorio a las palabras dichas por el Señor en la última cena. Y ahora, hoy por hoy, aunque lo veremos más despacito,
Se dice que hay dos polos, el cristológico y el neumatológico, y los dos son igualmente necesarios y los dos están presentes. ¿En qué momento Jesucristo está realmente presente? Después de la epíclesis. Yo me acuerdo que una vez estuve en una cena luterana que me invitaron, lógicamente asistiendo, y entonces era un pastor así bastante cercano a la Iglesia Católica y utilizaba la anáfora de San Basilio y ahí citaba al Papa, al patriarca Bartolomé, citaba al obispo luterano, o sea, era todo una cosa súper ecuménica, ¿no? Me acuerdo que él hacía la genuflexión, porque hacía la genuflexión, que eso, digamos, es poco protestante, ¿no? Igual que la elevación, como signo sacrificial, también va a ser poco protestante. Lo veremos el próximo día, ¿no? Entonces, después de la epíclesis, él hacía la genuflexión, diciendo, ahora ya Cristo está realmente presente. Bueno, nosotros lo hacemos después de las palabras de la consagración de las Verba Christi. Bien, yo creo que no es una cuestión dogmática y desde luego no creo que va a ser una cuestión para separarnos, ¿no? ¿No les parece? Bien. Bien, entonces, ¿qué dice Tomás de Aquino? Este sacramento se llama sacrificio en cuanto representa la pasión misma de Cristo. Hay algunos que hablan de un cierto alegoricismo, pero yo creo que este término significa lo que hemos dicho, volver a hacer presente, actualizar. Imago quedam representativa passiones Christi. Una imagen, en cierto modo, representativa de la pasión de Cristo, pero no en sentido alegórico, sino en sentido memorial. ¿Se entiende? No en sentido alegórico, sino en sentido memorial, de hacer presente. ¿De acuerdo? La Eucaristía, otra cita, la Tertia Pars, también es el sacramento perfecto, la pasión de Cristo en cuanto que contiene al mismo Cristo que ha sufrido. Entonces, ¿por qué? Porque se contiene el cuerpo de Cristo que ha padecido, que ha muerto y que ha resucitado. Entonces, por eso es el sacramento perfecto de la pasión de Cristo. Entonces, aquí es donde viene la cuestión más complicada y es el siglo XIV. Entonces, tenemos Duns Scoto, el doctor sutil, ¿no? Doctor subtilis, ¿no? Que dice, bueno, es que hay una presencia virtual de Cristo en la Eucaristía, mientras Cristo en la cruz está de forma real. Entonces estamos estableciendo como una duplicidad, como una presencia distinta en la cruz y en la Eucaristía. Y que es verdad que el modo de presencia es distinto, pero la presencia es la misma. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien, entonces esto va a ser, digamos, el comienzo para que el nominalismo, especialmente Guillermo de Ockham, separen la cruz de la Eucaristía. Es decir, con Guillermo de Ockham, ese alegoricismo que habíamos visto un poco peligroso, se consuma y entonces establece como dos presencias distintas. Una es la presencia de Jesucristo en la Eucaristía y otra es, más real, la presencia de Jesucristo en la cruz. Esto va a ser importante que lo recordemos para la clase del próximo día y para ver qué ha pasado en el protestantismo. ¿De acuerdo? O sea, por favor, esto grábenlo, rec, o como se diga, ¿no? Record, ¿no? Porque nos va a ser útil en la próxima clase, ¿no? Bien, conclusiones, y con esto acabamos. A ver, si entendemos esto, nos vamos, y si no lo entendemos, no nos vamos hasta que lo entendamos. O sea, que ustedes verán, A ver, primero, ¿les parece que el sacrificio es una enseñanza unánime de los padres, que se entiende como memorial sacrificial
de la pasión del Señor. ¿Están de acuerdo? ¿Hay alguien que no está de acuerdo? ¿Usted? Se queda aquí. Después, la Eucaristía es celebrar el memorial del sacrificio, dar gracias y ofrecerla al Padre en alabanza. O sea, esa dimensión sacrificial, anamnética, y después propia de la eulogía o alabanza al Padre. ¿De acuerdo? Vemos cómo están intrínsecamente unidas y son inseparables, ¿no? Uno a lo mejor se puede fijar más en una, pero no la puede separar de las demás. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Hay algún disidente? ¿Algún traidor? Esto es más complicado. A ver, la identidad cruz, Eucaristía. Esto yo creo que está claro, ¿no? La cruz como antitipos de la Eucaristía, que es el tipos. Y lo que se contiene en la Eucaristía es el único sacrificio de Cristo en la cruz. La Pascua del Señor. La pasión, muerte y resurrección de Cristo. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí bien? Esto quizás es más complicado, ¿no? Se da una unidad inseparable entre cena, cruz y resurrección. Mímesis de la última cena. La Eucaristía es memorial, con L, anamnesis de la Pascua del Señor. A ver, piensen un poquito y explíquenlo. Eucaristía es memoria, es mímesis. ¿Qué es mímesis? Una copia, ¿no? O sea, la Eucaristía parece una cena, pero contiene toda la Pascua. Pasión, muerte y resurrección. ¿Están de acuerdo? Parece una cena porque es un sacrificio incruento. Tomad y comed, tomad y bebed. Pero no estamos comiendo y bebiendo, no sé, como si fuera una merendola, una ¿cómo se dice? Festichola, ¿no? O una fiesta, ¿no? Un party. Estamos comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, la Eucaristía tiene la seriedad de la cruz y de la muerte del Señor. Y, por supuesto, la gloria de la resurrección. ¿Se entiende? Entonces, es una mímesis de la última cena, pero es una anamnesis de toda la Pascua. ¿Se entiende? Y esa es la diferencia entre una letra, la L, y que no haya el L, ¿no? Entre mímesis y anamnesis. ¿Se entiende esto? ¿Hay algún traidor que no lo entienda? Bien, y entonces existe una identidad, una vez más, entre el sacrificio de Cristo, de la cruz y de la Eucaristía. Y, por último, perdón, esto no lo he dicho antes, esto hace referencia a este cuadro. Suele decir que la Eucaristía es el memorial de Cristo y de la Iglesia, el sacrificio de Cristo y de la Iglesia. ¿Qué quiere decir? Que en primer lugar es el de Cristo, claro. Aquí tendríamos la cruz, ¿no? Pero nosotros, por decirlo de alguna manera, nos enganchamos a Cristo y somos ofrecidos por Cristo, con él y en él, como ofrenda agradable al Padre. Y por eso no solo memorial de Cristo, sino memorial de toda la Iglesia, unida a Cristo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Hay alguna pregunta más? Bien. ¿Quieren escuchar el Panis Angelicus mientras nos vamos? Y así amenizamos este final. No está disponible. Pues nada, lo siento, tenía que darlo. Pues nada, si les parece, podemos rezar una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado